No emitía sonidos guturales para asustar a la gente, sus dientes al descubierto no eran una exhibición de ferocidad. Gruñía porque era el único medio de expresión que le quedaba. Después de que la sociedad lo abandonara en la periferia de un refugio de animales azotado por la lluvia en Aranjuez, Madrid, un can solitario permanecía completamente aislado, considerado peligroso e irreparablemente dañado por todos. Sin embargo, un mecánico reservado, que pasaba por allí, se detuvo. Lo que ocurrió a continuación no fue un rescate, sino una comprensión tácita entre un hombre de pocas palabras y un perro que había soportado un exceso de dificultades. ¿Qué secretos ocultaba este perro bajo aquellos gruñidos? ¿Y por qué se quedaba inmóvil cada vez que alguien manipulaba el pomo de una puerta? La verdad subyacente es más sombría, más humana y mucho más potente de lo que nadie estaba preparado para afrontar. Esta es una narración sobre la lealtad, el sufrimiento tácito y el tipo de conexión que no requiere verbalización para ser inquebrantable. La lluvia se adhería al asfalto en Aranjuez, como si el municipio albergara una pena que no estaba dispuesto a articular. Miguel no estaba inclinado a llorar nada. Era simplemente un mecánico de 42 años con grasa incrustada bajo las uñas, un calentador averiado en su taller y precisamente ninguna intención para el día más allá de rectificar un SEAT que fallaba y quizás adquirir café del establecimiento que consistentemente quemaba los pozos de la cafetera. Sin embargo, mientras deambulaba junto al refugio de animales comarcal en la avenida Séptima, una ruta habitual en sus recados de piezas, observó algo que lo detuvo en seco. No un ruido, no un ladrido, meramente una quietud. Situado en el perímetro distante del patio cercado, donde la vegetación cedía al barro y donde la gente se aventuraba solo por necesidad, se erguía un pastor alemán, más grande de lo normal, quizás más viejo. Sin embargo, lo que realmente captó la atención de Miguel no fue la estatura del perro, fueron sus ojos, y aquel gruñido, bajo, gutural, incesante. El letrero, sujeto con bridas a la jaula, proclamaba en letras rojas y en negrita: precaución, agresivo, no acercarse. El personal del refugio no intentó eufemizar la situación. «Lleva residente meses», murmuró uno de ellos cuando Miguel preguntó. «Devuelto en 3 ocasiones. Gruñe a todo el mundo. Se abalanza si uno se acerca demasiado. No es seguro. Nadie lo desea». Miguel mantuvo la mirada en el perro, que no se había movido. Ni ladridos, ni embestidas, simplemente permanecía tan inmóvil como una piedra, emitiendo un gruñido bajo en voz baja, como alguien que hubiera olvidado cómo hablar pero aún necesitara que el mundo percibiera su angustia. Otros perros ladraban, meneaban la cola, arañaban las puertas, solicitando atención. Este no. No deseaba ser observado, pero de alguna manera, tampoco podía apartar la mirada. El personal propuso mostrarle candidatos más adecuados, más jóvenes, más amigables, perros sin la carga de etiquetas de advertencia. Pero Miguel no estaba buscando, ni un perro, ni nada en particular. Y, sin embargo, permaneció allí, observando. Había una cualidad familiar en aquel gruñido, no amenazante, meramente contenido, como si el perro estuviera planteando la pregunta: ¿me abandonarás tú también? Miguel se marchó sin muchos comentarios, simplemente asintiendo antes de salir a la lluvia ligera. Pero un aspecto de aquel momento persistió pesadamente: el sonido de los neumáticos silbando sobre carreteras mojadas, el sabor acre del café demasiado hecho y aquel gruñido, alojado en algún lugar de sus costillas como un eco persistente. Aquella noche, se esforzó por desecharlo. Cambió el aceite de un viejo Ford, vio la retransmisión de un evento deportivo que no le interesaba en absoluto y eludió cada pensamiento que intentaba redirigirlo a aquella jaula esquinera y embarrada. Sin embargo, cuando apagó las luces del taller y oyó el viento presionar contra la puerta del garaje, aquel gruñido apagado se repitió en su mente como una melodía recurrente. Porque, a decir verdad, Miguel no era un rescatador.
No era un individuo de corazón tierno afectado por un complejo de Mesías. Pero comprendía lo que significaba ser percibido como demasiado dañado para ser reparado. Había oído los comentarios en voz baja hechos a sus espaldas sobre su excesiva reserva, su semblante alterado desde el fallecimiento de su padre y el embargo del taller que casi lo había abrumado el año anterior. Y ahora, de alguna manera, aquel gruñido, el del perro, se sentía como si emanara de un lugar al que era reacio a regresar. Así que, ¿qué hace uno cuando algo lo atormenta sin pronunciar una sola palabra? Uno regresa. Uno se sienta con ello. Uno intenta comprender. Pero uno no lo etiqueta como destino, uno simplemente lo denomina inconcluso. Miguel no había tenido la intención de regresar, eso, al menos, es lo que se convenció a sí mismo. No estaba inclinado a enredarse en los asuntos de los refugios de animales, carecía de la paciencia para los canes con cicatrices emocionales y, ciertamente, no poseía el tiempo para reparar algo ya designado como más allá de la salvación. Sin embargo, a la noche siguiente, como guiado por una fuerza invisible, se encontró una vez más ante el refugio. La precipitación no había cesado, ni tampoco la sensación opresiva en su pecho. Quizás era meramente curiosidad, o quizás algo más profundo. En cualquier caso, la grava crujió bajo sus botas mientras volvía a entrar por la misma puerta que había cruzado el día anterior. El personal lo reconoció. Uno arqueó una ceja, como anticipando su partida. No se marchó. En cambio, Miguel se dirigió de nuevo al perímetro distante, a aquel idéntico recinto embarrado que albergaba al mismo pastor alemán curtido, seguía de pie, seguía gruñendo, seguía inmóvil. El sonido familiar emanaba de la garganta del perro como un ritmo apagado y percusivo, silencioso pero inflexible. Miguel no pronunció palabras, no hizo ningún gesto para acercarse. Simplemente se acuclilló, apoyando los brazos sobre las rodillas, y observó al perro a través de la barrera de tela metálica, como si intentara resolver un intrincado rompecabezas sin contacto directo. El silencio entre ellos se sentía más resonante que cualquier ladrido. No era un concurso de miradas, era algo más deliberado, más peculiar, el tipo de instante que parece fuera de lugar en un refugio repleto de una cacofonía de ladridos. Transcurrieron los minutos. El perro no se abalanzó, ni se inmutó, simplemente permaneció allí, gruñendo, con los ojos fijos en los de Miguel como si reconociera un entendimiento tácito. Entonces, casi imperceptiblemente, adelantó una pata. Un parpadeo lento. El gruñido se suavizó, ya no agudo, sino teñido de confusión, de dolor. Incluso desde dentro, un miembro del personal miró por la ventana y susurró a otro, es el que más tiempo ha permanecido cerca de él. Durante los días siguientes, Miguel continuó sus visitas. No buscando respuestas, no impulsado por la lástima. Ni siquiera llevó golosinas o juguetes como hacían otros posibles adoptantes. Llevó algo más infrecuente, quietud. Un humano que no exigía nada del perro. Ni órdenes, ni expectativas, meramente presencia. Cada visita seguía el mismo patrón. Miguel se arrodillaba junto al recinto, con las manos en los bolsillos de la chaqueta, observando. El perro, aún sin nombre, aún desconocido, se levantaba o se tumbaba cerca, gruñendo suavemente como un motor que se negara a calarse. Pero algo cambió gradualmente, silenciosamente, como el hielo derritiéndose. El gruñido se volvió más débil, menos una advertencia, más un murmullo, una costumbre, un eco de algo que una vez había asegurado su supervivencia pero que ya no servía a ningún propósito. Aquí, Miguel comenzó a notar detalles que otros habían pasado por alto. El perro nunca apartaba la mirada de las salidas. Se posicionaba de manera que nadie pudiera acercarse por detrás. Su cuerpo no temblaba como el de un cachorro asustado, permanecía listo, como un soldado perpetuamente en vilo mucho después de que terminara el conflicto. Una noche,
Mientras el cielo se fracturaba con truenos distantes y la lluvia se transformaba en agujas afiladas contra el techo de metal, el perro se tumbó por primera vez mientras Miguel estaba presente. No por confianza, todavía no, pero algo parecido. El gruñido cesó durante 2 minutos completos. Y eso fue suficiente. Miguel no sonrió, no pronunció palabra. Pero en aquel silencio, un hombre sin tiempo para cosas rotas se sentó con algo que el mundo ya había descartado y eligió, sin ninguna ostentación, permanecer un poco más. Porque a veces el tipo de dolor más profundo no es el que grita, es el que gruñe en los rincones, esperando a que alguien escuche sin intentar arreglarlo. Y Miguel no intentaba arreglar nada. Simplemente escuchaba. Una forma peculiar de razonamiento se apodera cuando la intuición y las emociones comienzan a dominar el pensamiento racional. Lógicamente, Miguel poseía toda justificación para no llevar al perro a su casa. Ya estaba agobiado con suficientes responsabilidades, facturas vencidas, un elevador averiado en el taller y una vieja camioneta que tosía con más frecuencia de la que funcionaba sin problemas. No necesitaba una carga adicional, particularmente una dotada de dientes y sufrimiento pasado. Y, sin embargo, allí estaba en el mostrador del refugio, bolígrafo en mano, estampando su firma en documentos como un hombre que no hubiera pasado la totalidad de la noche anterior persuadiéndose en contra de este mismo curso de acción. El personal no hizo ningún esfuerzo por ocultar su duda. Una le entregó la correa como si entregara un artefacto explosivo activo. No le gustan los hombres, advirtió, como si Miguel no lo hubiera deducido ya. Gruñe mientras duerme. Simplemente no esperes demasiado. No lo haré, masculló Miguel, y era sincero. No le puso nombre al perro, no por falta de afecto, sino porque asignar un nombre parecía imponer permanencia a una herida aún en carne viva. En consecuencia, se refirió a él como perro, simple, sin pretensiones, muy parecido a todo lo demás en la existencia de Miguel. El viaje a casa fue silencioso. Perro se sentó rígidamente en el asiento del copiloto, sin ladrar, sin mirar por la ventanilla, ni siquiera olfatear, simplemente gruñendo suavemente, rítmicamente, como si cada kilómetro lo acercara a un recuerdo al que no quería volver. La casa de Miguel estaba situada justo detrás de su taller, enclavada al borde de un barrio que no había visto revestimientos nuevos en 2 décadas. El lugar no era lujoso, un porche envejecido, una valla torcida, herramientas apiladas como estanterías en las esquinas, pero era suyo. Abrió la puerta, dejó entrar a Perro primero y esperó. Perro paseó de habitación en habitación, revisando puertas, esquinas, ventanas. No meneó la cola, no olfateó con curiosidad. Se movió como un soldado despejando un edificio, con la cabeza baja, la espalda tensa, y aquel gruñido nunca cesó, no enfadado, simplemente cansado, como si no pudiera soltar una amenaza que se negaba a mostrarse. Miguel no forzó la interacción. Tiró una manta en el rincón del salón, llenó un cuenco con agua y puso algo de pienso. Luego se sentó en el sofá, encendió un calentador estropeado y procedió a fingir que aquello era normal. Perro no tocó la comida hasta que las luces estuvieron apagadas. Incluso entonces, fue un bocado cauteloso cada vez, como si cada croqueta pudiera traicionarlo. Por la noche, comenzó la verdadera tempestad. A Miguel lo despertó un gruñido apagado y trémulo que emanaba de debajo de la cama. Perro se había encajado bajo el armazón, presionado tan firmemente contra las tablas del suelo que parecía parte de las sombras. Tenía los ojos muy abiertos, sin parpadear, fijos en algo invisible. O quizás estaba allí. Miguel permaneció inmóvil, inicialmente absteniéndose de hablar, permitiendo que el silencio se asentara. Luego, extendió una mano cerca del borde de la cama, no para tocar, meramente para estar cerca. «Estás a salvo», susurró. 3 palabras, eso fue todo. Perro no cesó de gruñir, pero el sonido disminuyó,
como un disco ralentizándose. Su respiración se estabilizó, apenas. Aquella noche, ninguno de los dos durmió. A la mañana siguiente, Miguel observó algo menor. La manta de perro, previamente intacta, estaba desordenada, no pulcramente, no cómodamente, pero lo suficiente como para indicar que había estado ocupada durante quizás una hora, tal vez menos. Sin embargo, era algo. Miguel no sonrió, ni ofreció elogios. Esa no era la naturaleza de su interacción. Esto no era un arco de redención cinematográfico con música altisonante y un montaje de gestos afectuosos. Esto era algo más gradual, más discreto, más delicado de lo que nadie más invertiría el tiempo en comprender. Perro no meneó la cola, pero no huyó. Permaneció. Y en el mundo de Miguel, eso significaba más de lo que cualquier meneo de cola podría significar jamás. A veces, la curación no se manifiesta en momentos llamativos, no irrumpe en una transformación sorprendente o un abrazo entre lágrimas. Ocasionalmente, se revelan las abrasiones más insignificantes, literalmente. Del tipo que uno no percibe hasta que una mano roza el borde del marco de una puerta y algo engancha la piel. Así es como Miguel las descubrió, delgadas, profundas e inflamadas. El tipo de arañazos infligidos por la desesperación, no por el tedio. Marcas de garras, antiguas pero renovadas, grabadas en la madera directamente junto al lugar de descanso de perro. Y no se hicieron en un intento de escapar, estaban dirigidas a algo dentro de la habitación. Inicialmente, Miguel lo atribuyó a pesadillas. Perro había estado gruñendo de nuevo mientras dormía, un retumbo lo suficientemente bajo como para hacer vibrar las tablas del suelo. Pero entonces surgió el patrón, misma ubicación, misma profundidad, misma urgencia. Miguel permaneció allí más tiempo del que pretendía, sus dedos trazando cada surco como si leyera braille que narraba solo historias de pánico. Perro lo observaba desde un rincón de la habitación, parcialmente oculto detrás de una caja de herramientas dañada. Sus ojos no transmitían culpa, suplicaban. No disculpándose, simplemente, por favor, compréndelo. No hubo meneo de cola, ni bostezo entrañable, ni momento de vínculo artificial. Solo perro, mitad sombra, mitad estatua, temblando sin emitir sonido. Miguel no formuló preguntas, no audiblemente. Simplemente trasladó el área de dormir al taller, cerca del viejo horno donde el metal crujía como pulmones respirando, donde las reverberaciones eran diferentes. Aquella primera noche en el nuevo espacio, Perro durmió, no profundamente, no por mucho tiempo, pero sin gruñir. Aquello debería haber significado un avance, un paso positivo, correcto. Sin embargo, el progreso rara vez es cortés. Es desordenado, desconcertante. No siempre llega envuelto en consuelo. Porque al día siguiente, Perro desapareció, no se marchó del todo, simplemente se desvaneció de la vista. Miguel entró por la parte trasera del taller y lo percibió al instante, el cuenco de agua intacto, la quietud, ni siquiera el golpeteo de las garras sobre las baldosas. Lo llamó una vez. Ninguna respuesta. Luego una segunda vez. Nada. La alarma no se manifestó como una oleada repentina, se insinuó lentamente, una respiración cada vez. Entonces lo localizó, encajado detrás de un bidón de aceite en el rincón, con el cuerpo apretado contra la pared, la mirada fija en la puerta del garaje. No ladrando, no ocultándose, simplemente congelado. Miguel se arrodilló a su lado, y Perro gruñó. Pero no iba dirigido a él, era diferente ahora, más corto, más agudo, dirigido. ¿Qué ves?, murmuró Miguel. Miró hacia la puerta pero no observó nada. Sin embargo, aquella noche, cerró con doble llave la entrada principal, solo por precaución. Y justo cuando creía haber presenciado lo peor, un cliente, un habitual,
un hombre con botas pesadas y una chaqueta gruesa, entró y cerró de golpe la puerta de un coche detrás de él. El sonido reverberó en las paredes de bloques de hormigón como un petardo. Perro perdió el control. Salió disparado de detrás del banco, patinando por el suelo, con los dientes al descubierto, no hacia el hombre, sino hacia el aire mismo. Se lanzó debajo del banco de trabajo, se acurrucó apretadamente y gruñó con tanta intensidad que comenzó a ahogarse con ello. Miguel no se inmutó. No gritó. No le dijo al hombre que se fuera ni intentó calmar a Perro. Simplemente se dejó caer al suelo, se sentó con las piernas cruzadas cerca del banco y susurró de nuevo, solo una vez, se acabó, Perro. Y fue como si aquellas palabras tuvieran peso. El gruñido se apagó, el aire se despejó. Perro no se movió. Pero la lucha en su pecho comenzó a amainar. Miguel permaneció sentado allí más de una hora. No se movió. No hizo preguntas, porque aquel no era un momento para arreglar. Era un momento para sentir. Y si Perro necesitaba que alguien se sentara en la oscuridad con él mientras recordaba las sombras, entonces eso es lo que Miguel haría. Más tarde, mientras limpiaba, Miguel encontró algo más, un viejo collar, metido entre los pliegues de la manta del refugio. Sin placa, sin nombre, solo cuero desgastado por el tiempo y lo que parecían marcas de mordiscos cerca de la hebilla. El misterio no solo crecía, lo estaba mirando la cara. Y Perro no había emitido ningún sonido desde entonces. Ni un ladrido, ni un gruñido, solo silencio, del tipo que no suplica ser llenado, solo comprendido. Si la tranquilidad poseyera un aroma, sería el de café quemado, lubricante de motor caliente y un can finalmente durmiendo durante 3 horas continuas. Por una vez, el taller exudaba una quietud que no imponía exigencias. Miguel barrió el suelo, una tarea que realizaba cada martes, parte costumbre, parte catarsis, y se detuvo solo cuando la escoba hizo contacto con el rincón cerca del cuadro eléctrico. Levantó la vista. La entrada del desván estaba ligeramente entreabierta. Peculiar. No se había aventurado allí arriba en meses, quizás incluso un año. No era como si ocultara objetos de valor en el desván, meramente contenedores de cables enredados, alternadores defectuosos que pretendía reciclar y algunas matrículas anticuadas que nunca se había molestado en exhibir. Pero la puerta había estado asegurada. Estaba seguro de ello. Perro estaba al pie de las escaleras, con la cola baja, el cuerpo inmóvil, la cabeza inclinada, no gruñendo, no ladrando, simplemente mirando como si esperara el reconocimiento de Miguel de lo que ya comprendía. Miguel ascendió lentamente, medio anticipando el descubrimiento de una ardilla o un mapache, o quizás meramente su propia inquietud. El aire arriba estaba estancado, pesado de polvo y el paso del tiempo. Pero lo que no había previsto era el olor, no la fragancia mohosa del mildiu y el almacenamiento olvidado, sino algo más agudo, más frío, parecido al aceite de armas y la goma. Casi militar. Debajo de una de las cajas, lo localizó, una huella de bota, grande, profunda, reciente. Alguien había estado aquí arriba. Aquel fue el temblor inicial antes de la tormenta. Abajo, Perro ahora caminaba de un lado a otro. No estaba frenético, simplemente encerrado en algo interno, como si los engranajes de su cabeza estuvieran encajando, y cualquier recuerdo que estuvieran evocando no era algo que quisiera compartir. Cuando Miguel se acercó a él, Perro dio una vuelta, luego se apretó contra la pared del taller, con la mirada fija en la puerta del desván detrás de él. Más tarde ese día, Miguel pasó por la tienda de la esquina, cogió un paquete de 6 cervezas y mencionó casualmente la huella de bota a la cajera, Julia, que siempre compartía demasiado de la mejor manera. «Ah, ese viejo taller tuyo», dijo ella. «Sabes que el tipo de antes se mudó rápido, ¿verdad?» Dijo que seguía oyendo cosas en el techo. Pensó que se estaba volviendo loco o que alguien lo vigilaba.
Miguel no respondió, solo pagó y se fue. Aquella noche, Perro no quiso comer. Yacía acurrucado contra el horno, con el cuerpo tenso, las orejas moviéndose con cada chasquido y crujido. Y entonces ocurrió de nuevo, el ruido, suave, en el desván. Un golpe seco, luego arrastrando, luego silencio. Miguel agarró su linterna, pero Perro se interpuso delante de él, bloqueando las escaleras. No con los dientes, sino con intención. El tipo de postura que no pedía, advertía. Miguel no subió. Simplemente se quedó allí, con la linterna pesada en la mano, el corazón más pesado en el pecho. A la mañana siguiente, Miguel encontró más arañazos en el interior de la puerta del desván, esta vez. Y cerca de ellos, algo aún peor, una grieta fina en la pared. Fresca. El gruñido había regresado. No constante, no fuerte, pero presente. Más profundo, más bajo, enfocado. Perro estaba en la puerta trasera, observando los árboles más allá de la valla como si algo fuera a atravesarlos en cualquier momento. Y Miguel comenzó a creerle, porque quizás Perro no solo estaba dañado. Quizás Perro recordaba algo. Y fuera lo que fuese, se estaba acercando. Ciertos canes vocalizan a la nada, Perro, sin embargo, no malgastaba su aliento en peligros quiméricos. Esperaba amenazas genuinas. Aquella tarde había comenzado como cualquier otra, una melodía apagada sonando de fondo, un tubo de escape fracturado suspendido del elevador y Perro acurrucado junto a la pared trasera del taller, con los ojos abiertos pero tranquilos. Miguel había aceptado una tarea de asistencia en carretera justo más allá de los límites del pueblo, nada elaborado, meramente un camión averiado con una batería tan agotada que podría haber sido una pieza de museo. Sin embargo, a su regreso, una sensación inquietante impregnó el momento en que abrió la puerta. Ningún gruñido de bienvenida, ninguna sombra paseándose, ningún perro. Inicialmente, no le preocupó. Perro poseía una cualidad etérea cuando quería, más escurridizo que un ladrón, más silencioso que el remordimiento. Pero el cuenco de comida permanecía intacto, su agua sin tocar. Y el taller estaba inmóvil. No pacíficamente inmóvil, sino huecamente inmóvil, el tipo de silencio que permite que la aprensión se infiltre desapercibida hasta que se enrosca alrededor de la espina dorsal. Perro, llamó Miguel una vez. Silencio. Luego otra vez, más enérgicamente, Perro. Aún sin respuesta. Miguel comenzó a buscar en cada rincón, debajo del banco de trabajo, detrás del compresor, incluso el polvoriento espacio de acceso junto a la pared donde Perro a veces buscaba refugio durante las tormentas. Desaparecido. Fue entonces cuando lo percibió, un ladrido, ahogado, desesperado, que emanaba del despacho trasero. Corrió hacia la puerta, pero estaba asegurada. Miguel nunca aseguraba aquella puerta. Sus dedos temblaron mientras manipulaba el pomo una vez más. Seguía cerrada. Entonces observó la sombra debajo de la puerta, movimiento, pasos, el rasguño de las garras. Aquel ladrido de nuevo, más agudo esta vez. Forzó la puerta con un golpe de hombro. Crujió hacia adentro con resistencia. Y allí estaba él, Perro, girando en círculos, con el pelo erizado, jadeando como si acabara de completar una carrera de 1,5 kilómetros. Sin embargo, no era miedo lo que impregnaba la habitación, era alerta. Sus ojos no estaban en Miguel, estaban fijos en la ventana. La ventana estaba abierta, solo ligeramente. La mosquitera estaba rota. Alguien había estado dentro. Miguel inspeccionó la habitación e inmediatamente notó la alteración, uno de los contenedores de almacenamiento había sido desplazado. Se arrodilló y lo apartó, revelando una bolsa detrás de él, no una de las suyas. Este objeto estaba cubierto de polvo y mugre, como si hubiera estado oculto mucho antes de que Miguel alquilara esta propiedad.
Abrió la cremallera. Dentro, cinta americana, guantes, una linterna con barro seco aún adherido, doblada con precisión, una vieja chaqueta de seguridad. El emblema en el parche del hombro se había desvanecido, pero las letras aún eran discernibles, soluciones tácticas siempre guardia. El corazón de Miguel dio un vuelco. Había encontrado ese nombre anteriormente. Un año atrás, habían proporcionado seguridad para un importante proyecto de construcción a 5 manzanas de distancia, ahora abandonado. Las especulaciones habían rodeado el lugar, perros guardianes, acuerdos privados, sin entrada pública. El sitio se cerró tras incumplimientos contractuales, pero la naturaleza de esos incumplimientos nunca se reveló. Miguel dejó caer la chaqueta y miró a Perro. No gruñía, temblaba. No de miedo, sino de algo peor, reconocimiento. Perro avanzó lentamente y olfateó la chaqueta, luego retrocedió despacio. Mantuvo la cola baja, la respiración entrecortada, como si esperara una orden que esperaba que nunca volviera a llegar. Aquella noche, ninguno de los dos durmió. Perro no paseó. No se movió. Se plantó en la puerta principal como una estatua construida para proteger. Miguel cerró todas las ventanas con llave, atrancó las puertas y colocó una palanqueta cerca del sofá. Porque aquella bolsa no era solo un recuerdo, era una migaja de pan, un mensaje. Quienquiera que hubiera estado en aquella habitación, cualquier conexión que Perro tuviera con aquel uniforme. No habían terminado, y podrían regresar. Comenzó con el viento golpeando el revestimiento, seguido de un cambio en la presión atmosférica que hizo que la puerta principal crujiera lo suficiente como para despertar a Miguel de su sueño. Inspeccionó las ventanas una por una, todas estaban aseguradas. Sin embargo, Perro permanecía rígido en el pasillo, con la mirada fija en la puerta como si le debiera una explicación. Entonces el sonido se repitió, esta vez inequívocamente, metal sobre hormigón, no el golpeteo casual de zapatillas deportivas ni el arrastre lánguido de un repartidor, sino un sonido deliberado, pesado, el lento arrastre de botas con punta de acero. Perro se movió primero, silencioso, concentrado. Se colocó ante la puerta, con el cuerpo erguido como una barricada viviente. Miguel lo siguió, con una palanqueta en una mano y el corazón latiéndole en la otra. Sin linterna, sin palabras, solo él, Perro y el sonido de alguien intentando manipular el pomo. No con suavidad, no como un vecino que hubiera olvidado algo. No, esto era preciso, como alguien que creyera tener derecho a estar dentro. La cerradura aguantó, pero ese no era el punto crucial. El verdadero impacto llegó cuando el sonido cesó por completo. Ninguna retirada, ningún paso alejándose, simplemente nada. Un silencio que no se sentía vacío, sino vigilante. Miguel abrió la puerta de golpe, con la palanqueta en alto. Nadie. Solo el eco de una amenaza en el aire neblinoso y una única huella de bota en el barro, profunda y perfecta. No vieja, no lavada por la lluvia. Nueva. Perro no lo siguió afuera. Se quedó en el umbral, inmóvil. Sus ojos escudriñaron la linde del bosque como si anticipara movimiento, como si hubiera presenciado este escenario antes y supiera precisamente cómo terminaría. Miguel contactó a la policía. Le informaron lo que todo hombre en un pueblo pequeño anticipa oír, lo investigaremos por la mañana. Traducción, esta noche estás solo. Terminó la llamada y arrastró el banco de herramientas frente a la puerta. Perro nunca apartó la vista de los árboles. Aquella noche, el sueño los eludió. Miguel se sentó en el suelo, con la palanqueta a su lado, observando a Perro observar el mundo. Mientras caía la lluvia y el viento ponía a prueba las ventanas, Miguel susurró, ¿con quién estabas antes que yo? Ningún gruñido, ninguna vista, sino una mirada, una quietud tan aguda que podría haber hecho sangrar.
Como si Perro supiera exactamente quién, pero hubiera pasado años aprendiendo a no decirlo. En las primeras horas, justo cuando el cielo comenzaba a sangrar un azul pálido a través de las nubes, Perro hizo algo que no había hecho desde que Miguel lo trajo a casa: aulló, largo, hueco, no llamando, no advirtiendo, doliéndose. Miguel se congeló, no de miedo, sino por la cruda verdad de ello. Aquel aullido no era instinto, era memoria. Y en él había una historia que Miguel no había oído, pero no necesitaba oír. Los arañazos del desván, la ventana, la chaqueta de seguridad, el entrenamiento que se manifestaba en cada movimiento de Perro, esto no era solo trauma, era un asunto pendiente. Perro no solo había sobrevivido a algo, había escapado de algo. Y fuera lo que fuese, aún no había terminado con él. Por la mañana, la huella de la bota se había desvanecido en el barro, como un secreto engullido por la tierra. Pero la tensión persistía. Impregnaba las sillas de la cocina, cabalgaba sobre los vapores de aceite en el taller y se acurrucaba junto a Perro mientras él seguía cada sombra. Miguel ya no podía ignorarlo. No solo estaba proporcionando refugio a un animal dañado, estaba protegiendo algo, o a alguien, con una historia demasiado peligrosa para permanecer enterrada. Y si deseaba paz, era hora de desenterrar lo que fuera que atormentara a Perro desde dentro. Comenzó con la chaqueta. La empresa, Soluciones Tácticas Siempre Guardia, ya no poseía un número de teléfono local. La entrada en el directorio comercial redirigía a una dirección postal corporativa en Oporto. Sin nombres, sin contactos genuinos, meramente una fachada con una verja cerrada y sin respuesta al interfono. Miguel no desistió allí. Condujo 2 horas hacia el norte y localizó las instalaciones por sí mismo. Un viejo solar, la valla cubierta de maleza, la pintura de la señalización desconchándose como piel quemada por el sol. Oficina cerrada. Prohibido el paso. Pero no estaba allí para consultas oficiales, lo guiaba el instinto. Perro había permanecido en silencio durante todo el viaje. Sin embargo, cuando tomaron el callejón lateral adyacente a la propiedad, todo cambió. Perro se removió en su asiento, se irguió, con el hocico al aire, los ojos fijos. Entonces, saltó directamente a través de la ventanilla abierta de la camioneta, sus patas golpeando el pavimento, la cola rígida, la cabeza baja. No corrió erráticamente, siguió recto hacia un panel de madera clavado descuidadamente sobre lo que una vez había sido un cobertizo de mantenimiento. Miguel trepó tras él, con el corazón palpitante, las llaves aún en el contacto, sus pensamientos corriendo con escenarios de lo peor. Perro arañó la madera como si fuera papel, frenético, decidido. Miguel la arrancó con una palanqueta. Detrás, una puerta de acero oxidado crujió al abrirse. El olor golpeó primero, goma quemada, moho y algo químico. Entró, y allí estaba, un contenedor, metálico, sellado en algún momento, ahora roto. Documentos triturados se derramaban por el suelo, fotos rasgadas, una tableta rota, equipo táctico cubierto de polvo. Y en el rincón, tela ennegrecida fundida en un trozo de hormigón. Miguel se agachó y la liberó, un chaleco, quemado y hecho jirones, pero aún legible. Unidad K9. No acercarse sin orden. Y cosido debajo, apenas colgando, eco. Perro se acercó lentamente. Olfateó el chaleco, luego se sentó a su lado, no alerta, no gruñendo, simplemente quieto, como si aquello que había estado cargando finalmente tuviera un lugar donde aterrizar. Miguel no habló, no podía. Todo encajó. El gruñido, el miedo, la precisión. Perro no había sido abandonado porque fuera agresivo. Fue abandonado porque estaba entrenado, armado, usado. Y cuando el trabajo que le habían obligado a hacer salió mal, lo dejaron atrás como equipo defectuoso, borrado, olvidado. Pero él lo recordaba todo. Perro no lloró.
Simplemente apoyó su peso en el costado de Miguel y dejó escapar un largo y cansado suspiro, del tipo que solo se libera cuando finalmente ha salido con vida. Miguel le rodeó el cuello con un brazo. El silencio entre ellos dijo más de lo que el lenguaje jamás podría. No sé qué te hicieron, susurró. Pero no eres una propiedad. No eres equipo. Ahora estás en casa. Perro no se inmutó. No gruñó. Se quedó. Y por primera vez, su cuerpo, tenso desde el día en que se conocieron, se derritió en el suelo. No como un soldado, no como una herramienta, sino como un perro, un alma, un superviviente. No necesitaban un cierre. Se tenían el uno al otro. Y a veces, eso es suficiente para terminar una guerra.